Casa Universitaria del Libro, CASUL UNAM, presenta Conversatorio, Fotoperiodismo, ¿dónde poner la mirada? Participan Pedro Valtierra y Susana Rodríguez Aguilar. Como parte del encuentro de periodismo cultural y divulgación de la ciencia, retos y perspectivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa Universitaria del Libro, a este encuentro de periodismo cultural y divulgación de la ciencia que hemos llevado a cabo durante estos días. Y bueno, hoy toca el turno a Susana Rodríguez Aguilar y a Pedro Valtierra. Susana Rodríguez es una académica quien ha seguido la trayectoria de Pedro Valtierra y en ese seguimiento publicó el libro La mirada crítica del fotoperiodista Pedro Valtierra, un seguimiento de la labor de este fotoperiodista. Por su parte, Pedro Valtierra cuenta con una larga y muy interesante historia en el fotoperiodismo. Fundó y es director de la revista Cuarto Oscuro y ha publicado espléndidos reportajes, entre los más notables de los últimos tiempos, varios números en los que registró imágenes de la pandemia. Les damos la bienvenida a este encuentro en el que vamos a conversar sobre su obra, su mirada y desde dónde debemos acercarnos a los temas urgentes que se presentan en un futuro próximo tras las lecciones que nos dejó la pandemia. ¿Dónde vamos a poner la mirada próximamente? Pedro, Susana, muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que gracias Guadalupe y gracias a la Casa del Libro por la invitación a la UNAM y a todos los que hacen posible este encuentro. Yo estoy muy agradecido con esta invitación. Espero que no fallar, ¿verdad? Contar de esta parte que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado desarrollar como fotógrafos de prensa, como creadores o como retratistas, ¿no?, de la vida social, de la vida cultural. Yo ya no digo cuántos años llevo en el oficio, ya son muchos, casi 50 años. Empecé con una cámara Instamatic a retratar a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, en 1972. En 1972 publiqué una entrevista, unas fotos en una revista que se llamaba Boxeo Ilustrado y echaba mis palomazos en una revista que se llamaba América y me publicaban fotos de algunos personajes, ¿no? Y bueno, 1972, entonces pues ya son muchos años de oficio. Tenemos la ventaja de que todo el material que se ha hecho, todas las fotografías que se han hecho, están guardadas, se exhiben cada momento. Trabajé primero en el Sol de México, primero en Presidencia, luego en el Sol de México, después en 1+1, en La Jornada, y fundé un poquito antes de La Jornada una agencia que se llamó Imagen Latina. Después de La Jornada hice Cuarto Oscuro. El Cuarto Oscuro ya tiene 36 años. Y bueno, la doctora Susana Rodríguez ha hecho una investigación y un trabajo sobre mis fotografías, que yo estoy muy agradecido con este trabajo que hizo ella, porque Susana sabe, en su investigación que duró varios años, sabe cuántas fotografías se publicaron en un periodo que ella ya nos va a explicar. Y bueno, pues yo le cedo el uso de la palabra a Susana y ella irá marcando cuál es la dinámica, si te parece bien, Guadalupe. Y gracias, sí, Guadalupe, por la invitación. Bien, pues buenas noches, gracias por la invitación, por la oportunidad, porque es una maravillosa oportunidad el retomar las actividades, en mi caso, las actividades en vivo y a todo color
Yo sí estuve más tiempo enclaustrada por salud, más que por salud personal, por salud mental. Entonces yo sí guardé, ahora sí que yo sí guardé la pandemia. Y entonces este es un maravilloso escenario para retomar esta actividad social. Y si es con Pedro Valtierra, pues doblemente agradecida en un escenario tan maravilloso y tan entrañable para los universitarios y por supuesto para los mexicanos. Pedro Valtierra ahorita acaba de mencionar la fotografía que le tomó más bien la serie fotográfica que le tomó al Duende Martínez. Esas fotografías yo busqué y nomás no las hallo. O sea, no hallo el ejemplar. Sin embargo, Pedro Valtierra, por supuesto, tiene los negativos, que eso es básico. Y es básico también que cuando Pedro Valtierra habla, platica, participa, asiste a distintas actividades, lo que hace es desandar el camino que anduvo para platicar sus vivencias, y esas vivencias no solo hablan del fotógrafo de prensa, hablan de los contextos que Pedro Valtierra ha vivido. Y eso es maravilloso porque también Pedro Valtierra tiene una excelente memoria, una maravillosa memoria. Y yo cuando lo entrevisté precisamente a lo largo del trabajo de tesis que realicé por casi 10 años, porque fue ir a la hemeroteca, ir a ejemplar por ejemplar, buscar las fotografías publicadas de Pedro Valtierra en más de 5,000 ejemplares, entre el Sol de México, el 1+1 y la Jornada. En las distintas entrevistas que Pedro Valtierra me dio, yo le comenté, yo te creo la mitad de lo que me dices, porque yo tengo que verificar si lo que me dices es real o no. Y por supuesto que todos los datos que él me daba, yo tengo que cotejarlos, y los cotejé. Y por supuesto que el 99.9% de los datos proporcionados por Pedro Valtierra están confirmados en fuentes, que eso es lo que hacemos los historiadores, contrastar las fuentes, porque efectivamente yo analizo las fotografías de Pedro Valtierra, pero a través de una metodología que implica una base de datos de más de 3,000, en el cual identifiqué 2,875 imágenes, sí, pero bajo 20 variables. Y de esa interrelación de variables dio simple y sencillamente la tesis que yo presenté y que ganó, que se le dio mención honorífica y que hoy es libro. Entonces, realmente para mí es gratificante, insisto, el que hoy podamos hablar, sí, de lo que sabemos sobre Pedro Valtierra. Porque, bueno, podemos hablar de la trayectoria de Pedro Valtierra, de los premios que ha obtenido, de las empresas periodísticas en las que ha participado, de los fotógrafos que él ha formado y, por supuesto, también insisto en los contextos vividos. Y también podemos hablar de los textos realizados y publicados por Pedro Valtierra, porque pocos saben que Pedro Valtierra también fue reportero. Era reportero y fotógrafo, publicaba notas en el Sol de México, yo encontré en el 1+1 e incluso también en la Jornada textos firmados por Pedro Valtierra. Y por eso les digo que podemos hablar también de los textos periodísticos de Pedro Valtierra. Podemos hablar de sus libros, de su archivo, de la prensa. Por supuesto que Pedro Valtierra tiene la visión de poder analizar esta prensa que él vivió y en el que él participó. Y por supuesto en el tema que hoy nos reúne, que es el fotoperiodismo. Esa mirada fotoperiodística que no todos tienen, porque efectivamente todos hoy todos tomamos fotografías, hasta los que no sabemos tomar fotografías, tomamos fotografías. Sin embargo, el ojo y la mirada
valga la redundancia, la mirada crítica del fotoreportero Pedro Valtierra es lo que le hace distinto de aquellos que estuvieron con él durante el último cuarto del siglo XIX y en lo que corre y en lo que hasta hoy corre en el siglo XXI. Entonces, si gustan, vamos a ir viendo algunas imágenes para que Pedro opine en relación a estas. Son nada más 10 diapositivas, entonces no se preocupen mucho, porque en realidad por la cantidad de imágenes, digo, si yo identifiqué 3,000, ¿y cuántas tienes en tu archivo personal? Unas 300,000. 300,000 en su archivo personal. O sea, yo nada más hablo de lo publicado. Las fotografías que tiene Pedro, las 300,000, son de su archivo personal, solo de su archivo personal, porque de Cuarto Oscuro, ¿cuánto estamos hablando de la agencia Cuarto Oscuro? No, como unos 600,000 negativos más unos 6 millones de fotos. Sí. En línea, digo, digitalizadas. En línea hay alrededor de 860,000 más o menos, ¿no? Sí, o sea, la cantidad es infinito y más allá, ¿sí? Entonces yo nada más tomé algunas, solamente algunas, para que Pedro nos ayude a precisamente a comentar, para que de ahí se derive el objetivo de esta reunión maravillosa, de obtenerle ese comentario en relación a la mirada. ¿Qué vamos a analizar hoy en relación a lo que Pedro ha publicado, sí, pero también a lo que él ha coordinado? Porque estamos en pandemia. Aunque a mí me digan que estamos en post-pandemia, no es cierto, ¿eh? Veamos los datos. Ahora sí que yo tengo otros datos. Analicemos, seguimos en pandemia. Entonces vamos a ver el comentario y vamos a escuchar el comentario de Pedro Valtierra, porque Pedro Valtierra, a diferencia de mi persona, él sí estuvo trabajando durante la pandemia. Yo le seguía la pista y yo decía, no puede ser posible, yo aquí enclaustrada y Pedro Valtierra anda dando entrevistas, está en el Canal 11, se fue de gira artística no solo en lo nacional, sino en lo internacional. O sea, Pedro Valtierra no guardó la pandemia como la guardé yo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo imágenes. Estas imágenes, si ustedes se dan cuenta, son imágenes de fotógrafos de prensa. La primera es una fotografía de Casasola, del archivo Casasola. La segunda son fotógrafos que cubrieron la campaña de López Portillo, ¿sí? Y la última, la de abajo, son los fotógrafos, digamos que durante la primera etapa de la pandemia, porque hay que considerar que los trabajadores de la lente y los trabajadores de la escritura, ellos no descansaron. O sea, nosotros sí guardamos la pandemia o algunos la guardamos, sin embargo ellos no podían dejar de trabajar, sino cómo nos íbamos a informar, ¿no? Entonces nos gustaría conocer cuál es tu comentario en esta primera diapositiva, maestro. No, bueno, ahí estamos viendo parte de lo que ha sido la fotografía a lo largo de su historia, ¿no? Los Casasola, una foto de Casasola a un grupo de fotógrafos, ¿no? Que eso sí es de la parte de la prehistoria, con esas cámaras de formato grande, ¿no? Que tenías que posar y pararte un buen tiempo para la foto. Y bueno, la otra fotografía de la campaña de López Portillo a mí me tocó subirme en esas periqueras, le llamaba. Hay camarógrafos, hay fotógrafos. Eso lo ponían siempre para ir frente al presidente o al candidato o al político, ¿no? Para tener un buen ángulo y poder hacer buenas tomas. Interesante esa parte del trabajo periodístico, tanto lo que hace Casasola como lo que hacemos más o menos en esa época de López Portillo. Casasola es uno de los fotógrafos más importantes en América Latina, es el que funda la primera agencia en América Latina. En 1912 funda la Agencia Mexicana de Fotografía y él
es un pionero de la fotografía periodística, tiene hoy un archivo muy importante que está en el archivo Casasola, es un fotógrafo visionario, es un fotógrafo que en las condiciones en que se estaba el país, pues logra hacer un trabajo importante. Ahí está su testimonio en el archivo que está en Pachuca, en la Fototeca Nacional. Entonces, pues sí, muchos de los que fotógrafos nos hemos inspirado en el trabajo de Casasola. Pienso que es un maestro del periodismo importante, ¿no? Poco investigado, poco trabajado en cuanto a la importancia de los que hizo, ¿no? En cuanto al registro histórico, que es importante, y luego, bueno, las otras fotografías de López Portillo de la época de los años 70, 80, pues es importante porque ahí los periódicos tenían un espacio importante para la fotografía, no todos los medios tenían una muy buena disposición para el uso de la fotografía, ¿no? Había ejemplos importantes, hay algunos medios que se caracterizaron por tener un buen uso de la fotografía y un buen aprovechamiento de la fotografía. En México, como decimos siempre, hubo fotógrafos importantes, ¿no? Buenos, que trabajaron mucho y aportaron. Sin embargo, no todos los periódicos daban el espacio que los fotógrafos necesitábamos, ¿no? Pero sin embargo hay una participación importante de fotógrafos, tanto en la época de los años 70, ¿no? En los años 70, 80, destacan desde mi punto de vista, y eso creo que los historiadores tienen que abordar el tema, investigar. Destacan mucho el Sol de México, no lo digo porque yo ya he estado ahí, que dirigió Benjamín Wong, y por las coberturas que hacía el periódico, ¿no? El periódico hizo coberturas muy importantes, como las Olimpiadas, como el terremoto en Guatemala, trajo fotógrafos del New York Times para que dieran talleres. Había una preocupación siempre de la dirección en este periodo porque los fotógrafos lograran mejores imágenes, ¿no? Yo digo que el mejor apoyo para los fotógrafos no solamente es el equipo, sino la publicación de sus fotografías. Lamentablemente, no todos los fotógrafos han guardado sus fotos o no todos los fotógrafos han promovido su trabajo, entonces muchos de estos registros históricos se quedan ahí guardados, ¿no? Falta mucho todavía investigar sobre la importancia que ha tenido la fotografía en estos años, ¿no? Y bueno, la parte final, la foto 3, pues ahí está la mayor parte de los fotógrafos ya con sus cámaras, sus teléfonos, ¿no? Sus teléfonos iPhone y todas las otras marcas. Ha cambiado mucho el periodismo. Yo creo que va a haber oportunidad de hablar de los cambios, ¿no? Que esa es la pregunta que hacen mucho la gente, de si era mejor Casasola o los de los otros fotógrafos, o los que tenemos una cámara digital. Y yo digo que hacemos fotografía esencialmente igual. Casasola y todos sus fotógrafos, o todos los fotógrafos contemporáneos, bueno, tomaban una o dos fotos con mucha lentitud, pero el ojo y el corazón era el mismo. Lo único que ha cambiado es el instrumento, el teléfono, que hace más rápido, ¿no? Hace más rápido la toma, pero no nos hace mejores fotógrafos. Yo pienso eso, pero bueno, vamos a tener oportunidad de hablar del tema. Exacto.
Sobre todo, Pedro, aquí también vale la pena hacer alguna referencia en cuanto a las prestaciones para los fotógrafos, porque los fotógrafos en la tercera imagen, estamos hablando de fotógrafos que cubrieron la actividad de la pandemia y donde, bueno, tampoco sabíamos cómo protegernos, ¿no? O en el caso de los fotógrafos y de los reporteros, de cómo se protegían, ¿no? Y muchos de ellos, varios, podríamos hacer una lista de los que fallecieron durante la pandemia, de aquellos fotógrafos que lamentablemente fallecieron durante la actividad misma, pero también hay que considerar que este tipo de actividad de cobertura de la pandemia determinó también cambios en la redacción, porque yo, por ejemplo, hace 15 días fui a la agencia Cuarto Oscuro y yo dije, ¿y dónde están los fotógrafos? O sea, yo estuve ahí 3 días, no corridos, no van a creer que estuve las 72 horas corridas ahí, pero asistí 3 días y yo decía, ¿y dónde está la actividad? Porque yo viví un tiempo en esa dinámica, incluso yo trabajé en la agencia Cuarto Oscuro. Entonces yo viví la primera actividad de los rollos, el revelado, el ir al aeropuerto a recoger los negativos. O sea, eso que Pedro define como prehistoria, eso también yo lo vi. Entonces ahora en estos 3 días yo decía, ¿dónde están los fotógrafos? Y es que la pandemia determinó esta nueva actividad, ¿no, Pedro? Esta nueva actividad y dinámica en la cual ya no se requiere estar físicamente en la agencia o en la redacción. No sé si hay algún comentario al respecto. La pandemia trajo muchos cambios, ¿no? Muchos cambios, entre ellos que los fotógrafos ahora y los reporteros y las redacciones pues, prácticamente están vacías, ¿no? Los fotógrafos y los reporteros pues, están en la calle, ¿no? Van a su casa en lugar de ir a la oficina, desde su casa mandan, o desde su casa, en el caso nuestro, suben las fotografías a la página y después van a dejar sus fotos al archivo. Eso es de los cambios significativos que trajo la pandemia, ¿no? Junto con la facilidad pues que te da tener una cámara digital, un teléfono que se facilita subir las fotografías, ¿no? Puedes hacer llegar después las fotografías, incluso no hay necesidad en muchos casos o en muchos periódicos de estar ahí presente, de bajar sus fotos. Pero bueno, para mí de las características que tiene cubrir la pandemia, ¿no? Me llama mucho la atención porque la presencia de los reporteros, por ejemplo, en la calle, disminuye mucho con la pandemia. Cuarto Oscuro dio una cobertura muy amplia. Los fotógrafos de la agencia, tanto los corresponsales como los fotógrafos que están en la Ciudad de México, somos en la Ciudad de México 8 fotógrafos y tenemos varios corresponsales en distintas partes del país. Ninguno dejó de trabajar, todos estuvieron en el frente, en los hospitales principalmente, viendo todo lo que ocurría ahí. Y notamos nosotros, yo lo he platicado con el editor de la agencia de fotografía de Cuarto Oscuro, Moisés Pablo, que la presencia de los reporteros en la calle era mínima, los reporteros sin cámara, pero los camarógrafos, los fotógrafos, por lo menos en el caso de los fotógrafos, yo hablo de lo que conozco, de los fotógrafos de Cuarto Oscuro, siempre estuvimos en el Hospital General, en el IMSS, por ejemplo, Omar Martínez, que es nuestro corresponsal en Tijuana, se metió en distintos momentos a hacer fotografías de los enfermos, y pienso que uno de los registros más importantes que se han hecho en la pandemia, en el periodismo, es la fotografía, ¿no? El registro que se hizo por parte de los fotógrafos es realmente admirable, ¿no?
Nosotros en Cuarto Oscuro, de los 10, de los 15 o 20 fotógrafos que están colaborando permanentemente, no tuvimos a ninguno enfermo, a pesar de que estuvieron cerca de todos estos actividades. No tuvimos fotógrafos enfermos. Aquí tenemos en la revista, hemos publicado 3 números de la revista Cuarto Oscuro, donde vienen fotografías que los fotógrafos retrataron y registraron en distintos momentos de los prácticamente 2 años, ¿no? Eso es, digamos, como nuestro aporte, ¿no? Exactamente. Si eres tan amable, por favor, la siguiente. Y bueno, aquí es importante establecer la participación de Pedro Valtierra en el periódico La Jornada. Yo insisto en que el periódico La Jornada hoy 19 de octubre del año 2022 no es ni la sombra de lo que fue, ¿sí? Porque yo tengo datos. Ahora sí que yo tengo otros datos. Pero por eso precisamente traje el ejemplar en la parte superior. Ese es uno de los números 0, ¿sí? Con fotografía de Rogelio Cuéllar. La parte inferior son fotografías de Pedro Valtierra, la contraportada del primer ejemplar del periódico La Jornada. Y en la parte inferior es la portada del periódico La Jornada del primer número del 19 de septiembre de 1984. ¿Sí? De 1984, y en la parte superior es el primer aniversario del periódico La Jornada, ¿sí? Si se dan cuenta, la imagen es la que está predominando. Hoy les invito a que vayan y compren un periódico La Jornada, no para que suban sus ingresos, porque esos ya los tienen fijos hoy, ¿sí? Sino para que comparen el contenido de las fotografías que están incluidas en el mismo, ¿sí? Y en la parte inferior está una fotografía de Rogelio Cuéllar, de Carlos Payán y Pedro Valtierra. El jovenzuelo de lentes es Pedro Valtierra. Y en la parte superior está una fotografía intervenida de Fabricio León, ¿sí? En la parte inferior es una fotografía de Pedro Valtierra, ¿sí? Por eso digo que es una fotografía intervenida, porque Fabricio lo que hizo fue poner la foto de Pedro Valtierra donde está Carmen Lira y Gabriel García Márquez, y luego a los 30 años después Carmen Lira y Gabo, ¿sí? Por eso digo que es intervenida. Entonces, ¿qué comentario te viene a la memoria en relación a estas imágenes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el periódico La Jornada, me tocó ser el coordinador de fotografía, hice un proyecto, era el primer medio que tenía un proyecto fotográfico, yo lo tengo todavía ese proyecto. Hubo una propuesta en la que nosotros estábamos pidiendo el 60% de espacio para la fotografía, y en la que los fotógrafos ganábamos más que los reporteros. Hubo una política, hubo un documento, hubo un fundamento para pedir más espacio para la fotografía, ¿sí? No fue fruto de la casualidad. Nosotros veníamos de 1+1. No todos los fotógrafos que estuvieron en la jornada venían de 1+1. En realidad, Rogelio Cuéllar venía como colaborador, él siempre colaboró con Fernando Benítez. Luis Humberto González había estado allí 15 días en el 1+1, venía. Digamos que nosotros los que hicimos la jornada, el proyecto de la jornada, sobre todo el director, los directivos, subdirectores y algún grupo de reporteros veníamos del 1+1. Veníamos de esta parte importante en la historia de la fotografía y del periodismo mexicano, del que poco se habla, 1+1, que es el que establece, no el único,
pero es uno de los medios que establece un cambio sustancial en la manera de hacer periodismo. No digo que es el más importante, tiene sus características, en fin, y La Jornada tiene una propuesta para publicar fotografías, ¿no? La idea nuestra era dar más énfasis a las fotos de la calle, de la vida cotidiana, sustituir un poco a los políticos, que eran los que generalmente ocupan las páginas de los periódicos, ¿no? México, y tengo que tener cuidado ahora al decir esto, es porque pues ustedes saben cómo está la situación política, los periódicos en México publican mucho a los políticos, siempre. Y eso hacía o establecía una distancia con los lectores. Nuestra propuesta en La Jornada era dar más espacio a la fotografía de la calle, ¿sí? Y seguir un poco con la costumbre, con la idea, con la propuesta de 1+1 de hacer fotografías o retratar a los políticos como seres humanos, como personas, hacer fotografías críticas, ¿sí?, de los personajes políticos. Esa era la idea, digamos, en términos generales de la propuesta que tenía La Jornada, ¿no? Una fotografía mucho más fresca, una fotografía más dinámica, una fotografía en la que pudiéramos ver a los políticos de manera diferente. No es esta idea no es propia de La Jornada, sino viene de 1+1, viene incluso en algún momento, se da en otros medios. Sin embargo, en La Jornada, porque se dieron condiciones especiales para que la fotografía se publicara de esta manera. Ahí están aquellos reportajes, en la parte del lado izquierdo mío están las fotos de un reportaje, bueno, una presentación de la revista, de la propuesta de La Jornada en el hotel de la Ciudad de México. Y en efecto, en el número 1 hay un reportaje en la contraportada, son fotos mías con un texto, me parece, si no mal recuerdo, de Carlos Monsiváis. En fin, estos son algunos de los puntos que caracterizan al periódico La Jornada. Para que se dé este fenómeno, evidentemente, un apoyo de la dirección del periódico, que en este caso era de Carlos Payán, que tenía gusto por la fotografía, y sí habíamos escogido buenos fotógrafos con ganas de hacer periodismo, ¿no? Y eso hace que La Jornada tenga un boom, que sea un medio importante, que a la gente le guste, en fin, y hay un surgimiento de fotógrafos importantes. Pero yo digo que cuando hay un director que le gusta la fotografía, hay un boom periodístico, hay un boom fotográfico, ¿no? No solamente en el caso de La Jornada hay un impulso a la fotografía, también la presencia de los caricaturistas, la presencia de los géneros periodísticos que de pronto se nos olvida, ¿no? El reportaje, la entrevista, la crónica, ¿no? Que durante muchos años los medios no hacían, ¿no? Entonces pienso que La Jornada tiene estas características, por eso es que hay un desarrollo de la fotografía en este periódico. Debo decir que México como país tiene una gran capacidad creativa, ¿no? Y destacan los fotógrafos. Sin embargo, no en todos los medios tienen los fotógrafos estos espacios y estas posibilidades, ¿no? Debe siempre haber espacio para la foto, ¿no? No foto grande, ¿no? Sino buenas fotos y bien desplegadas. Eso pienso que en el caso de La Jornada es un caso especial, es un caso particular, y bueno, ahí sí influyó mucho que al director Carlos Payán le gustara la fotografía. Y bueno, también se dieron condiciones importantes, ¿no? Condiciones políticas, ¿no? La misma conformación de la dirección del periódico, con un director y 4 subdirectores. En fin, eso hizo también que se desarrollara la fotografía y se desarrollara el periodismo.
todos los fenómenos, todos los medios tienen sus características y hay fenómenos que influyen directamente para que se den estos espacios y haya un desarrollo importante de la fotografía. Y aquí un elemento, nada más antes de que cambiemos de diapositiva relevante, es que el diseño de Vicente Rojo buscaba destacar en la contraportada el aspecto social. Ese era el objetivo de la contraportada. Por eso las fotografías, si ustedes van a la hemeroteca, se van a encontrar que en la contraportada efectivamente estaban los reportajes sociales. Quiero que hoy verifiquen si esos reportajes sociales están en el periódico La Jornada. Hoy, ¿sí? Yo nada más ahí se los dejo de tarea. Y otro elemento relevante, nada más para marcar el crédito a los fotógrafos, las dos fotografías que aparecen en la portada del periódico La Jornada, en el ejemplar número 1, son del finado Marco Antonio Cruz. Y aquí vale la pena, ahora que está aquí Pedro, que él mencione quiénes son los fotógrafos que componían o compusieron la primera generación de fotógrafos del periódico La Jornada. Hago la referencia porque muchos se cuelgan la medalla de que son fundadores, fotógrafos fundadores del periódico La Jornada, y lo ponen en el currículum, fotógrafo fundador, o no solo en el currículum, sino hasta de viva voz en sus ahora conferencias. Refieren que son fundadores, y aquí Pedro Valtierra nos va a decir, si eres tan amable, quiénes son los fotógrafos fundadores del periódico La Jornada. Sí. Bueno, gracias Susana por esa pregunta, pero sí da curiosidad de pronto que uno se entera que hay fotógrafos que estuvieron en La Jornada, pero no en la parte inicial. Los fotógrafos fundadores de La Jornada son Fabricio León, Frida Hartz, Rubén Pax, Rogelio Cuellar, éramos 7. Fabricio ya está, Marco Antonio Cruz, José Gómez de León y yo. Exacto. 7 fotógrafos en la primera generación. Después en la segunda etapa, nosotros salimos en 1986, el periódico se funda en 84, duramos 2 años un equipo, salgo y ya después se integran otros fotógrafos, ¿no? Igualmente con calidad, pero bueno, Susana como historiadora señala bien que hay muchos fotógrafos que se han puesto, y yo no entiendo, no entiendo cuál es la razón, pero en fin, eso suele ocurrir, que hay muchos fotógrafos que dicen eso. Yo respeto mucho la opinión de los fotógrafos, lo que cuentan, ¿no? Y aquí, por ejemplo... Finalmente, el fotógrafo o el periodista, como dijo don Julio Scherer, vale por lo que hace, no por lo que dice, por lo que se hace, ¿no? Y bueno, la Biblia establece que por sus obras los conoceréis. Eso para irme más atrás. Bueno, aprovecho solo para mencionar que Valtierra publicó más de 1000 fotografías en el periodo de 1984-86 en el periódico La Jornada. Obtuvo 63 portadas y 75 contraportadas durante este año y medio que estuvo en el periódico La Jornada. Aquí vamos viendo algunas imágenes solamente para referir 2 exposiciones importantes, que es 40 fotografías en la Galería José María Velasco, en la colonia Peralvillo, y de la muestra que SOS Nicaragua en el Poliforum Cultural Siqueiros, es decir, las dos de arriba, la de arriba, perdón, y la de la siguiente lámina que ahorita les muestro. La de arriba donde está el niño con la pistola, ¿no? Hago la referencia de la exposición
porque una de las actividades que fue generando Pedro Valtierra fue que las fotografías de prensa se extrajeran del medio para que fueran expuestas en distintos lugares, ¿sí? Y de ahí para el Real. Y hago esa referencia porque es relevante, ¿no? Otra cosa relevante que me gustaría marcar es el poder de la imagen y la imagen del poder. Esta oración, título o referencia, es el título de la mesa redonda del Festival de 1985 de PESUM. Otros, por la gran frase, ahora sí que la golpeadora frase, hasta libros hicieron con ese título, pero en realidad se derivó de esta mesa redonda del PESUM. Entonces es importante saber de dónde viene, porque entre tanto refriteo de oraciones, nombres y títulos, luego se pierde quién dijo qué, ¿no? Entonces eso es relevante. Aquí es esa foto de la esquina. Los mineros desnudos. Los mineros, pero la de abajo es Carlos Salinas de Gortari en Chinameca, ¿sí? Es decir, no es la foto del protocolo donde fue a conmemorar el asesinato de Zapata en Chinameca. No, Pedro Valtierra va y toma a Salinas. Y yo dije, este señor Calvo, ¿quién es? Pues identificamos rápidamente a Salinas, ¿no? Pero es de las propuestas que el periódico La Jornada realizaba, las de romper el protocolo y de presentar al político de una manera natural, ¿sí? En la parte inferior también están los petroleros en San Lázaro, en una manifestación, ahí están ellos. Dormidos, ¿sí? Pero es una fotografía de Pedro Valtierra desde su agencia Cuarto Oscuro, porque Pedro Valtierra, después de que salió en el 86, él siguió publicando desde su agencia, desde la agencia Cuarto Oscuro, y entonces mandaba sus fotos y por supuesto se incluían, ¿no? Y la parte superior, esta de la portada, es un atardecer en Tacubaya, y ahí también es una fotografía que hoy ya se está retomando, incluso Pedro ya la volvió a publicar en su muro, el cual recomiendo que vean el muro de Pedro Valtierra en Facebook y en Instagram. Porque Pedro está rescatando sus materiales de archivo y los materiales que publicó. Entonces es maravilloso encontrarnos este tipo de fotografías, porque es el origen de Pedro Valtierra, ¿no? Entonces no sé si tengas algún comentario antes de presentar la otra. Sí, bueno, yo le agradezco mucho a Susana todos sus comentarios. Yo nunca he dicho que mis fotos son buenas, eso es muy importante. Yo lo que digo es que a mí me apasiona el periodismo, me apasionan los temas, me apasiona la vida, me apasiona la calle, ver a la gente. Uno siempre quiere, como fotógrafo, como periodista, que las fotografías o las escenas que uno está viendo, que las fotos que hace uno de esas escenas que estamos viendo puedan ayudar para mejorar las cosas. Y yo le echo muchas ganas, ¿no? Desde que estábamos en el 1+1 en los años 80, yo pensé que era muy importante que la fotografía se publicara en los periódicos, pero que al mismo tiempo debería exhibirse, debería buscar otros espacios, ¿no? Es decir, ir a una galería, a un museo, a una exposición, exhibirla, que saliera de las páginas de los periódicos. Eso hice. Entonces tuve oportunidad también de hacer libros, ¿no?
de hacer suplementos. En la jornada hicimos varios suplementos donde era la fotografía la que guiaba, ¿no? Y siempre me ha gustado estar en la calle viendo los temas. Yo me siento un privilegiado, no solamente por fotografiar, me siento un privilegiado porque, y agradezco siempre a la gente que me da oportunidad de retratarlos, ¿no? O también agradezco mucho a los que me han dado la oportunidad de trabajar, ¿no? Por ejemplo, Becerra Costa, que era director de 1+1, o a Granados Chapa, o a Humberto Musacchio, o en fin, Carmen Lira, en fin, muchos otros personajes, Benjamín Wong, que yo trabajé con él tanto en El Sol como luego en la revista Punto. Estoy agradecido y por supuesto que tengo mi punto de vista respecto del uso de la fotografía, ¿no? Y de cómo es importante que la fotografía no solamente se haga, sino que se guarde, se conserve y se difunda, ¿no? Por ahí decían en algunos momentos, por ejemplo, de la foto de los huelguistas, ¿no? Cuando yo hice una exhibición me cuestionaban de por qué exponía, si era periodista, que eso ya era como para los artistas, ¿no? Exponer es para los artistas. Yo decía, yo no soy artista, soy periodista, pero ¿por qué me voy a limitar, no? Si hay gente que le gusta ver la foto en una exhibición, bueno, pues yo pienso que es importante que esté ahí, ¿no? No porque yo me sienta superior, pero sí creo que es importante que la fotografía circule. Por eso no basta con tomar la foto, es necesario que circule, que se vaya, que se deje querer la fotografía, ¿no? Y es lo que siempre hice, ¿no? Apoyado por muchas gentes. En aquellos años no era fácil hacer este tipo de exposiciones, ¿no? Había críticas, pero sin embargo, bueno, siempre ha habido críticas, ¿no? Por eso fue que posteriormente, con toda la escuela de 1+1, con la escuela de la jornada, hicimos la agencia Cuarto Oscuro y luego la revista Cuarto Oscuro, que busca estimular a los fotógrafos, ¿no? Que busca estimular la cultura mexicana y a los fotógrafos mexicanos, que yo creo que son tan importantes como los fotógrafos franceses, guardando evidentemente las proporciones, ¿no? Los fotógrafos franceses tienen una gran tradición, tienen una gran facilidad de apoyo, se vende la fotografía allá, en México se vende muy poco, hay muchas galerías, hay muchas revistas, ahí está Magnum, en fin, pero nosotros los fotógrafos mexicanos yo pienso que los fotógrafos mexicanos son muy importantes y por eso hemos hecho Cuarto Oscuro, ¿no? No tengo duda en decirlo, ¿no? Nosotros publicamos pocos fotógrafos extranjeros, porque tenemos muchos fotógrafos buenos aquí en México. Acabamos de hacer un número reciente que se llama Las Mujeres del Norte, que tuvo mucho éxito esta revista, ha circulado muy bien. Y precisamente con toda esta experiencia y con toda esta idea de que la fotografía hacemos la fotografía para las páginas del periódico, pero si la fotografía gusta, si la fotografía pega, tiene derecho a salir y a andar en la calle, ¿no? Aunque nos digan que somos artistas, yo no me siento artista porque les tengo mucho respeto a todos los artistas, a los artistas de la letra, a los que escriben bien, a los poetas, ¿no? Tengo muchos amigos poetas. A mí me hubiera gustado ser poeta. Tengo amigos como Javier Molina, que murió, como Ricardo Yáñez, como tantos amigos poetas, y me hubiera gustado ser poeta, pero bueno, pienso que la fotografía mexicana es tan importante como cualquier otro tipo de fotografía. Y confío en los fotógrafos mexicanos. Es más, algunos críticos dicen que la fotografía mexicana
tiene un estilo, ¿no? Se caracteriza por su estilo, ¿no? Eso dicen los franceses. Entonces sí, yo sí creo eso. Yo no me incluyo en los fotógrafos buenos mexicanos, solamente les digo, me entusiasma la foto, me gusta, y mientras tenga entusiasmo y ganas vamos a apoyarla a los fotógrafos mexicanos de todos los géneros, ¿no? Yo soy periodista, pero los fotógrafos contemporáneos, hay fotógrafos muy buenos, retrato, fotos, en fin, ¿no? No sé si me salí del tema. No, va. Sobre todo considerando que todo en México es una fotografía. Y aquí, incluso en lo que marca Pedro Valtierra sobre la poesía, yo iba a iniciar con una poesía, porque la poesía de David Huerta, recién fallecido, provoca y entreteje evocaciones, sensaciones y significados, como es el tema de las imágenes fotográficas. Por eso yo me atrevería solamente a mencionar una de las partes del mejor poema del mundo, porque es el que se instala para siempre en nuestra mente con la fuerza no de uno, sino de varios poemas que resuenan los unos en los otros y que forman con el tiempo una red infinita de imágenes, sensaciones y significados. Y eso es parte de lo que se genera también a través de la imagen. Y solamente retomaría una parte importante de este poema de David Huerta. Vivimos desde entonces, dijo, en el mundo del dolor, refiriéndose a uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Julio César Mondragón, ¿sí?, que lo incluye precisamente en el mejor poema del mundo. Porque en esta frase de vivimos desde entonces, dijo, en el mundo del dolor, si vamos analizando las imágenes, va hacia esa frase, ¿no? Porque si vamos en la siguiente... si eres tan amable, en la siguiente lámina. Estas imágenes sí son, por supuesto, para dar cuenta de lo periodístico, y lo periodístico es Fidel con el Papa, portada del periódico La Jornada, imagen de Pedro Valtierra del 22 de enero de 1998. Eso es imagen, sí, pero esa imagen ya ahora es y forma parte de la historia. Por eso hay que hacer la referencia y la diferencia entre un hecho informativo noticioso, ¿sí?, e informativo, y una fotografía que puede llegar a trascender más allá del fotógrafo, más allá del medio, e incluso ahora más allá del tiempo. Pasa a ser historia. Por eso la fotografía de los mineros en sí misma es una fotografía histórica, ¿sí?, en sí misma. Esta fotografía del Papa con Fidel Castro es en sí misma una fotografía histórica, ¿sí? ¿Algún comentario, Pedro? No, pues tiene razón, Susana, es periodismo. El sub está ahí, la calle, los faquires en la Alameda Central, pues es periodismo, ¿no? Había un editor en el periódico La Jornada, cuyo nombre no voy a mencionar, que decía que el periodismo era el gol, ¿no? Andrés Garay había ido a un partido de Atlante Necaxa al Estadio Azteca en 1985. En esa época el estadio no se llenaba, era el Estadio Azteca, había 350 aficionados, y entonces Andrés Garay tomó una foto de los 350, bueno, no los 300, un grupo, una familia ahí,
el partido había estado muy aburrido, no hubo gol, 0-0, Atlante Necaxa, ¿no? Y empezó a lloviznar y había una familia ahí tomando coca y comiendo torta y se empezó a lloviznar y se pusieron unos cartones. Garay tomó esa foto, entonces llegamos, lo entregamos como una foto, yo dije portada, ¿no? La gente bostezando y las fotos del partido estaban muy malas y entonces este directivo dice no, esto no es periodismo, periodismo es gol, el gol, ¿no? Y yo le dije, oye, pero si no hubo gol. Entonces, ¿qué es periodismo? ¿No? Porque de pronto, aunque muchos periodistas están en los periódicos o trabajan en los medios, no entienden mucho lo que es el periodismo. El partido de fútbol, pues es el partido ahí y todo lo que está en torno a eso, ¿no? Vas a publicar 2 fotos, bueno, publicas a lo mejor un buen gol, una buena atajada del portero y le das el contexto de esta familia allí mirando el partido y dices en el pie de foto que el partido solamente reunió a 350 personas, ¿no? En el Estadio Azteca que caben 90,000, ¿no? En fin, ese es un trabajo periodístico, un trabajo que cuenta, y el fotógrafo estaba siendo un gran reportero que estaba viendo qué pasaba, ¿no? Si no había gol, pues tenía que ofrecer una buena imagen. Y esa fotografía hubiera gustado mucho si no se publicó, porque este directivo, cuyo nombre no puedo decir, Yo lo diría si Pedro me autoriza. No. En este momento no. Okay. Quizá en otros sí. Sí, porque ya ha recibido otros goles y hoy goleando, pero mejor no lo mencionamos. ¿No? Y algún otro comentario, sino para marcar la siguiente. ¿Sí? Y aquí es importante destacar los temas sociales. Ese es el periodismo, el tema social, el tema cultural, el tema político, el tema económico, el tema religioso, ¿sí? O sea, todos aquellos temas de seguridad, inseguridad, migración, violencia, de reformas legislativas, de fiestas regionales, hoy del feminismo, hoy de la izquierda y de la derecha, los temas sobre los cambios de gabinetes, lo referente a las corcholatas, aquello que haga referencia a los abusos sexuales, a la pederastía, al culiacanazo, a los archivos Guacamaya, a las reacciones y omisiones de los 3 poderes de la Unión y, por supuesto, a los simulacros de sismos y hoy, lamentablemente, a los simulacros de una balacera en una escuela en Sonora. Eso es periodismo, porque eso es lo que se está difundiendo, eso es la noticia, que los niños están participando en simulacros de balaceras, para cuando ocurra y por si ocurre, ¿sí? Entonces, este tipo de referencias que marco, bueno, este es solo un ejemplo, ¿sí? Este es solo un ejemplo en relación a los múltiples temas que del periodismo se puede dar. Entonces, es importante aquí que aquellos que cuestionan la labor periodística analicen precisamente qué es periodismo, como marcaba el maestro Valtierra, pero también que analicen los géneros periodísticos, porque también hay historiadores que analizan la imagen que no saben que existen géneros periodísticos, y tampoco voy a dar nombres, digo, ¿para qué balconeamos aquí? Pero es precisamente el analizar desde las profundidades de las redacciones
lo más sencillo, ¿qué es el periodismo? ¿Qué busca el periodismo? Y en el caso del fotoperiodismo, ¿qué es aquello que es publicable o no en los distintos medios de comunicación? Porque también hay fotografías que no pueden ser publicadas por las características de los mismos, ¿no? ¿Algún comentario sobre esta imagen? Si no, para seguirle. Bueno, es una imagen de Pedro Mera que fue portada de Cuarto Oscuro, el temblor del 17, una foto impactante, fuerte, ¿no? Rescate de un herido, las manos ahí. José Hernández Clerer en la explosión en Guadalajara en 1992 hizo una foto parecida, ¿no?, a esta y ganó el premio Rey de España. Esta es una gran fotografía. Lo que dice Susana respecto de la importancia de la fotografía, en distintos momentos en el país se ha querido prohibir la fotografía, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón. Se intentó que se publicaran fotografías de la violencia. Hubo iniciativas que afortunadamente no prosperaron, hubo un rechazo generalizado de casi todos los medios, de todos los reporteros y periodistas, pero la intención era no publicar violencia, no publicar fotografías, particularmente de la violencia, ¿no? Se llegó a decir que la fotografía estaba estimulando la violencia y que la fotografía le hacía el juego al crimen organizado, y bueno, la fotografía y por supuesto la información que hay sobre el tema, pero de manera particular la fotografía se ponía en duda, ¿no? Ha habido intentos y yo aquí sí tengo que ser muy claro, no solamente en el periodo de Calderón, en otros periodos no se quiere publicar de fotografía de violencia por una razón muy simple, porque la fotografía va a quedar en la historia, la fotografía va a permanecer sobre todo en la mente colectiva y es muy dañina para los presidentes, para los políticos en general. Solamente dos casos, el Vietnam, por ejemplo, hay una gran fotografía que se hace muy famosa, la fotografía de Nick Ut en el 74, de unos niños que están saliendo, niñas quemados por napalm en una aldea, ¿no? Esa fotografía se convierte en un símbolo, esa fotografía, hay estudios, hay un libro que revisa el impacto que tuvo esa fotografía en la sociedad norteamericana y es fundamental el rechazo que hay a partir de esa fotografía, ¿no? Si bien había un momento, un periodo complejo en Estados Unidos, esa foto golpea. Luego está el caso del Holocausto, ¿no? ¿Cómo sabemos? Por la fotografía. Y hay muchos ejemplos que se pueden dar de cómo la fotografía determina y califica ciertos momentos. Por eso yo he visto que en México si hay intentos, ¿no?, por lo menos de no publicar o de desprestigiar a los periodistas, ¿no? Y a mí me parece que eso es un caso muy grave, porque los periodistas, pues ojalá, menos los fotógrafos, no tenemos la capacidad de meter en crisis a un país y provocar tanta violencia, ¿no? Hay casos en los que se ha señalado directamente a los periodistas o a los fotógrafos como causantes de la violencia, ¿no? Y me preocupa porque eso pues nos hace pensar por lo que ha ocurrido en la historia, de el gran valor que tiene la fotografía, ¿no? Le tienen miedo. Ahora, en estos momentos, con tanta fotografía, todo se retrata, todo está videograbado, pues la fotografía adquiere un valor mucho más importante. Nosotros hemos estado siempre en la idea de que se respete el trabajo de los fotógrafos, que se publique el trabajo de los fotógrafos, que se les dé la importancia, y que es muy riesgoso que diga, ¿no?, que la fotografía hace
una apología a la violencia o que apoya a la violencia, y a mí me parece que los fotógrafos no somos causantes de toda esta violencia, ¿no? Los fotógrafos no somos responsables de eso, ni los periodistas, ¿no? Porque la fotografía se hizo y el periodismo, pues digo, no se hizo, el periodismo es para contar lo que pasa, para narrar lo que pasa. Y puede ser cosas buenas, puede ser cosas malas, no es para contar solamente lo bueno, es para narrar la vida. Y la vida es esta. Y esta vida de este país en este momento, pues es lo que ustedes saben, ¿no? No es culpa de los periodistas. Esa culpa que la investiguen, quién sabe dónde será. Yo creo, y también hay que asumir posiciones, que esa responsabilidad la tienen otras personas, ¿no? Se olvidaron del país desde hace muchos años, no digo yo ahora, desde hace 4 no, se han olvidado del país. Entonces hay mucha responsabilidad de los políticos en toda esta situación, ¿no? No los periodistas. Si eres tan amable, la siguiente. Bueno, sobre la pandemia, yo me encontré estas en la web sin registro, sin fuente, sin referencia, que son elementos importantes para nosotros los historiadores, porque yo les debería de decir de quién son, pero las publican sin fuente, ¿sí? Tan bonitas. Y entonces vamos hacia la siguiente, si eres tan amable, estimada. Bueno, esto es lo de hoy, ¿sí? Lo de hoy hace 1 año y medio, donde efectivamente don Pedro Valtierra estaba en el Canal 11. Yo dije, yo aquí viendo a Pedro Valtierra en lugar de salir a reportear, ¿verdad? Pero sí es real lo que menciona Pedro. Los reporteros tenemos más la facilidad de reportear, no necesariamente y solamente desde nuestro lugar, o sea, puede ser desde la oficina o desde nuestra casa, pero el fotógrafo, ¿cómo va a dar cuenta si no está en el lugar de los hechos, verdad? Entonces él tiene que ir. Estos son solamente algunas imágenes de las fotógrafas que salieron a la calle, pero son miles, son cientos y miles de fotógrafos que nos dieron cuenta de lo que ocurrió en las calles, en los hospitales, en las calles vacías. Rogelio Cuellar hizo un reportaje de la Ciudad de México vacía en los primeros días de la pandemia. Si eres tan amable en la siguiente para que ya don Pedro nos comente. Y bueno, esto, digamos, son las imágenes que se volvieron cotidianas, comunes, pero que son relevantes para humanizarnos por las pérdidas que tuvimos, pero también por las ganancias que tuvimos, ¿sí? Entonces, no sé si haya algún comentario al respecto. No, pues a mí me llama la atención algunas cosas que ocurrieron en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en la foto del medio hay 2 señores ahí con un cubrebocas muy especial, ¿no? Una careta, que la creatividad, ¿no?, del mexicano, o sea, apareció en esta pandemia, y a mí me gusta esa parte creativa, ¿no? Con muchos vasos o botellas, o armaban un cubrebocas, armaban una mascarilla, ¿no? Y bueno, la presencia de los fotógrafos por todo el país y por todo el mundo, pues siempre fue importante, ¿no?, para dar cuenta de cómo ocurrió esta pandemia, que yo pienso que es como un pequeño adelanto de lo que va a venir pronto. No sé qué va a venir, a mí me da un poco de miedo, tampoco quiero dramatizar, pero sí me da un poco de miedo porque veo que somos estamos muy endebles, ¿no? Han pasado muchas cosas, en fin, no quiero asustar a nadie, pero creo que vamos a ver cosas feas todavía, ¿no? Ojalá y no,
Me dio mucho miedo la pandemia, todo lo que pasó, cómo somos tan débiles, o sea, algo estando en la vida normal, de pronto todo se acaba, y a mí eso me llama la atención. Pienso que con este tema del agua, con todo el tema de las enfermedades y todo eso, puede pasar en un momento dado algo grave. Ojalá y no, pero como periodista uno está pensando siempre cosas raras, ¿no? Sales de la casa y pones tu cámara en una exposición por si se oye mal, si llega a temblar, llevas tu cámara y la pones ahí por si se empieza el movimiento, ¿no? Y no es que uno sea paranoico, pero pues hay que estar preparado y siempre con la idea de hacer buenas fotos. Yo espero que no pase nada. A lo mejor estoy dramatizando, pero me dio miedo, me dejó tan atemorizado el COVID, que pienso que podrían venir cosas feas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de los sobrevivientes del terremoto del 85, y cada vez que se mueve la tierra siempre me da mucho pavor. Me acuerdo del 85, de todo lo que nos pasó aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero en fin. Y ahí, si eres tan amable, en la siguiente. Bueno, Cuarto Oscuro dio cuenta precisamente de esta información, ¿no? De la pandemia. Sorprendente, un ataúd en el metro. Una imagen, o sea, en alguno de los sueños, yo identifiqué un ataúd en el metro, ¿no? Pero son del tipo de imágenes que uno tiene que ir viendo, analizando, observando, y para precisamente ver que, de acuerdo a los datos oficiales, 330,279 han fallecido en México, en datos oficiales, pero de acuerdo a los investigadores, habríamos que multiplicar esta cantidad por 2.5. Ahí les pido que me lo multipliquen. Estamos hablando de que sigue habiendo muertos. Por favor, sigue habiendo muertos. México suma 70 muertos por COVID en lo más reciente, ¿sí? Es decir, como dice Pedro, no es porque uno esté prediciendo algo, no. Los que hemos trabajado en medios tenemos la adrenalina como parte de nuestro gen. Por eso cuando me dicen, toma un curso de relajación, toma yoga, practica, pues no, me quitan parte de mi identidad, ¿sí? Porque eso es parte de la genética de los que hemos estado en la calle, y que la genética nos lleva precisamente a esta adrenalina a la que hace mención Pedro, o que yo defino como adrenalina, y que por supuesto a mí la yoga nomás no va conmigo, ¿sí? Digo, me dicen, es que debes de relajarte porque estás muy presionada, muy acelerada. Perdón, pero eso es mi naturaleza, y ver hacia el futuro pues es parte de mi naturaleza, ¿no? Y aquí yo le preguntaría a Pedro precisamente sobre las cámaras, porque para mirar, Sony dice que en los próximos años la calidad de las cámaras con las que estarán equipados los dispositivos móviles podrán superar a las cámaras profesionales digitales. Esto lo acaba de publicar recientemente Sony. El documento puntualiza que en el año 2024, es decir, dentro de un año, porque ya estamos en octubre, se espera que las imágenes fijas superen a la calidad de imagen de las cámaras de objetivos intercambiables, es decir, aquellos que tienen sus cámaras de alta tecnología. Entonces, ya nos alcanzó aquí la tecnología, y entonces, ¿qué va a ocurrir con la imagen? No, bueno, ahora va a ser mucho más fácil hacer fotografía. Hoy en realidad todos somos fotógrafos, ¿no? Todos somos fotógrafos.
¿Qué va a pasar con la fotografía? A mí me da miedo pensar en qué va a pasar con la fotografía. Y bueno, a mí, espero me comprendan, porque pues vengo de la prehistoria, ¿no? Por ejemplo, mandar una foto de Nicaragua en 1979 se tardaba 14 minutos mandar una foto. Cuando yo platico eso, pues sí, la gente dice que ¿cómo? 14 minutos, sí. Y luego revelar, imprimir y mandar la foto. Entonces imagínense a mí pensar que tengo esa formación y ahora con estos aparatos que antes de que pase el hecho ya mandaron la foto, pues ya, ¿qué va a pasar? Yo espero que seamos mejores fotógrafos. Yo digo que esencialmente la fotografía, hacer fotografía, como decía hace rato, no ha cambiado, ¿no? Todavía se hace con esto y con esto. Esto, yo digo, es un instrumento, ¿no? Es un aparato. Yo no soy mejor fotógrafo que Casasola, ¿no? A lo mejor he estado en otros temas. Hacer fotografía es concentrarse y pensar y sentir, más allá de lo que tengas en la mano, ¿no? Eso creo. Pero lo que está diciendo Susana, que dice Sony, esa es una realidad, ¿no? Los teléfonos van a tener, hay muchos teléfonos que tienen más capacidad. Una fotografía la puede ser de mejor tamaño, tiene más megas, más calidad que una cámara, digamos, una cámara fotográfica tradicional, ¿no? Va a sustituir evidentemente estos aparatos a las cámaras fotográficas. De hecho, están viviendo una gran crisis las marcas como Sony, como Fuji, como Nikon, Canon, todos están viviendo una merma en la venta de sus productos, las cámaras, porque los teléfonos están dando mucho mejores resultados que una cámara. Entonces, ¿qué va a pasar con la fotografía? Yo espero que suba la calidad, ¿no? Hace poco el periódico El País publicó un reportaje donde decía que la fotografía se vulgarizaba, ¿no? Yo pienso que se equivocaron, debieron haber puesto la fotografía se populariza, ¿no? Porque decir vulgarizar la fotografía porque hay más productores de imágenes me parece una palabra muy agresiva contra la creatividad de la sociedad, ¿no? Se vulgariza, no, se populariza, porque si hay más fotos, si hay más aparatos, hay más calidad, ¿no? Quizá no todos hagamos la calidad, pero yo hubiera dicho eso, ¿no? Todo está visto hoy. El riesgo que tiene la tecnología o que nos ha traído la tecnología es que se va a perder fácilmente la memoria, ya no se guardan las fotografías como antes, no se imprimen, se quedan aquí, luego ya las pierdes fácilmente. Ese es el riesgo de que estamos viviendo ahora con la tecnología, ¿no? La rapidez. Por ejemplo, hace tiempo estaba preparando una conferencia para una universidad y entonces empezamos a investigar sobre la producción de 3 medios, ¿no? El Reforma, el Universal y la Jornada. Un fotógrafo del Universal, del Reforma, toma 3,000 fotos de un evento, tiene 3 eventos al día, 9,000, tiene 30 fotógrafos en promedio, ¿no? Es lo que toma un fotógrafo del Universal. Tomaba 1,000 fotos por evento, 3,000 al día, tiene 3 eventos, ¿no? El del Universal 800 y el de la Jornada más o menos andaba en 600 fotos por evento. Cada uno tienen en promedio 3. Entonces, Enrique Metinides, que es un fotógrafo que acaba de morir, por cierto, de un hecho noticioso policíaco, tomaba 20 fotos. Un fotógrafo del Reforma toma 1,000, Universal 800, ¿no? Enrique Metinides hace 20, 30 años, con 20 fotos, con con su cámara de formato medio,
trabajaba 2 horas haciendo para hacer 20 fotos. Ninguna de las 20 fotos le había quedado fuera de foco, ni sobreexpuesta o subexpuesta. Es decir, su calidad era de primera. Le dedicaba 2 horas a retratar una escena donde había, por ejemplo, 8 muertos. Llegaba, revisaba, tomaba. Pero el fotógrafo del Reforma, no estamos hablando mal de los periódicos, sino solamente fue porque esos datos nos dieron, toma 1000 fotos de un evento. En 15 minutos, media hora. Entonces, la idea es reflexionar sobre, si son 30 fotógrafos, estamos hablando de 100,000 fotos, el editor de fotografía, ¿cómo va a seleccionar? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar ese fotógrafo? Ustedes saquen sus cálculos para editar las 5 o 6 fotos que debe presentar a la mesa. ¿Y cuánto le va a gastar el periódico para comprar un disco duro y guardar sus fotos? Entonces es una cosa terrible, complicada, y entonces ¿por qué? No estoy cuestionando ni estoy diciendo que los tiempos pasados eran mejores, solamente pongo de ejemplo que tener una cámara digital no nos hace mejores fotógrafos, sí nos da la facilidad de disparar mucho. Y todavía la fotografía, a mi entender, es disparar, como decía Cartier-Bresson o muchos fotógrafos, en el momento justo, ¿no? No disparar mucho, sino hacer fotografía, ¿no? Allí es donde yo reflexiono, y cuando tengo la oportunidad de dar talleres, hablamos de estos temas con los fotógrafos, con los que están haciendo fotografía, con los que están trabajando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, enseñamos a los fotógrafos cuando empiezan a trabajar. Ahora ya no, porque ya llegan con sus cámaras y lentes angulares, pero antes los enseñábamos con la cámara normal, una cámara manual con un lente 50 milímetros, y les dábamos medio rollo para una orden, ¿no? Entonces tú tenías, 15 fotos para una orden de trabajo, tenías que buscar, no llegabas y te acababas, tenías que buscar el ángulo, ¿no? Esa es la manera en que nosotros enseñábamos fotografía. Yo digo que todavía, yo no sé, luego me da miedo decir eso porque ya las cosas no son igual, que aprender a hacer fotografía si tienes que hacerlo con un 50 y aprender a disparar, ¿no? Creo que la tecnología todavía la podemos vencer nosotros, pero luego me da miedo, y lo debo decir, porque el otro día leí en el Financiero que yo decía siempre, en una frase que me gustaba, yo decía, para inspirar a los jóvenes, retraten hasta los sueños, ¿sí? Retraten los sueños, y te emocionas y dices muchas cosas. El otro día leí en el Financiero que hay un aparato que te ponen aquí como si te estuvieran haciendo un estudio, y entonces sueñas, recuerdas lo que soñaste, y ese recuerdo, ese sueño, se imprime en Corea. Ya no digo esa frase porque pues se puede hacer ahora, ¿no? Yo pienso que todavía nosotros, mientras no nos pongan un chip, todavía podemos retratar o escribir con esto, ¿no? Más allá de que tengas una Macintosh, una Huawei, una Montblanc, los poetas, yo me pregunto, ¿se inspiran por la pluma? ¿O de dónde viene la inspiración? Y yo creo que la fotografía viene todavía de eso. Por eso yo digo que no se preocupen por el aparato, sino que se preocupen por el tema. Y pocos se preocupan por el tema. Ahora, oye, yo necesito una tarjeta de 132 megas grande, ¿no?
y mañana por otra más grande y por una cámara y el tema. Por eso lo mejor para un fotógrafo es salir a la calle, ¿no? A inspirarse y a ver la vida, ¿no? Pero bueno, han cambiado tanto que de pronto yo me pregunto y digo, ya no quiero hablar porque creo que la tecnología nos está rebasando. Y como yo vengo del pasado, digo que cuando yo empecé a hacer fotos los dinosaurios andaban ahí pastando. Y aquí precisamente viene la pregunta de qué es lo que debemos mirar para tomar una imagen, porque efectivamente pues la realidad está ahí, en la nueva normalidad está ahí la realidad, ¿no? Esa realidad, de esa realidad, ¿qué es lo que debemos mirar? ¿No? O sea, para precisamente sacar esa interpretación de la realidad que capta el fotógrafo. Porque la foto es vigente como un documento, pero la imagen es el documento social, es decir, el contenido es el elemento social que nos sirve a nosotros los historiadores. La imagen capta la realidad y el fotógrafo asume una posición. Por supuesto que también tiene que responder a una orden de trabajo. Esto es básico, porque hay una ideología de medios, ¿sí? Si al fotógrafo le piden una fotografía de determinadas características, es por una línea ideológica del medio, porque precisamente es lo que hace diferente el periódico Reforma, el periódico El Universal, el periódico La Jornada, ahora el Independiente, ahora el resucitado El Heraldo, ¿sí? Cada uno de los medios tiene una línea editorial y por consecuencia la imagen fotográfica es distinta. Entonces, si vamos viendo la siguiente imagen, que creo que ya es la última, yo resumiría a Cuarto Oscuro en estas dos imágenes, ¿sí? Porque nos presenta la vida cotidiana, como se presentaba en el 1+1 y en el periódico La Jornada, y nos presenta la desacralización de aquellos que dirigen o forman parte del gabinete de la 4T, en este caso, ¿sí? Yo resumiría ahí a Cuarto Oscuro, aunque es un resumen muy forzado, ¿no? Pero yo lo resumiría ahí para precisamente hacer la última pregunta, Pedro, y permitir a los asistentes, a quienes agradezco mucho su presencia, cualquier comentario. ¿Qué es lo que debe de mirar, ver y observar el fotógrafo de prensa? Pues observar críticamente lo que estás viendo, sobre todo los políticos, hay que ser críticos, hay que presentarlos, como decía Becerra Costa, como personas de carne y hueso. En aquellos años, en aquellos años los políticos generalmente se presentaban como los personajes importantes, poderosos, ¿no? Y la idea que decía Becerra Costa era que teníamos que verlos como personas de carne y hueso. Yo pienso que Cuarto Oscuro está en esa línea, ¿no? De pronto cuesta trabajo por los fotógrafos y yo creo que sí hay una línea de los medios, ¿no? Pero los fotógrafos siempre tenemos la libertad de mostrar detalles y encuadres irónicos, encuadres irreverentes, que sobre todo imágenes que capten la atención de la gente, que llamen la atención de la gente, ¿no? Imágenes que acerquen a la gente a los medios, ¿no? Nosotros mantenemos esa
ese estilo de hacer fotografía, ¿no? De criticar. Nosotros no tenemos nada que ver con ninguno de los gobiernos, vivimos de la venta de nuestro servicio fotográfico. La revista pues tiene anuncios privados de Fuji, de Nikon, de Sony, ¿no? No está muy bien ahora la situación con ellos, pero pues nosotros tenemos nuestra independencia, ¿no? Tenemos un registro casi de todos los presidentes. Yo digo que la historia, por ejemplo, fotográfica del PAN la tiene Cuarto Oscuro, ¿no? Desde que estaba Castillo Peraza o Pablo Emilio Madero, cuando salió la agencia Cuarto Oscuro, uno de los objetivos era, y menciono al PAN porque, bueno, pues ha cambiado mucho el PAN que conocimos en aquellas épocas, el que está ahora, pero no ahí tenemos las fotografías. Uno de los mejores archivos del presidente López Obrador están ahí, en Cuarto Oscuro, pero también el de Peña Nieto, ¿no? Nosotros no hemos puntualizado todo, tenemos Ayotzinapa, y nosotros no fuimos de los que llegaron a Ayotzinapa cuando mataron a los estudiantes. Cuarto Oscuro había ya hecho reportajes con ellos, reportajes con la escuela en Meche. Nosotros tenemos ese registro fotográfico. Como yo digo, retratamos al país, ¿no? Y a los políticos pues los vemos como son, ¿no? Y tratamos de ironizar y de cuestionar y en la medida de lo posible, sin llegar al ofensivo, ¿no? Entonces, pues en estos 36 años que lleva la agencia Cuarto Oscuro, siempre hemos sido respetuosos de todos los personajes, ¿no? Hasta de los que participan en los hechos violentos, ¿no? Nosotros nunca nos sentamos con García Luna, por ejemplo, y nosotros tenemos las fotos de los que se sentaron con él, que luego nos da miedo. Periodistas que se sentaron con él para decir que nosotros somos periodistas y mantenemos esa posición siempre, sea el presidente Andrés Manuel, Peña Nieto, quien sea. Nos mantenemos distantes del poder porque pues sí es un riesgo, ¿no? Es un riesgo y preferimos mantenernos así. Y ahí están las fotografías, ¿no? Somos una agencia pequeña, pero sí tenemos una posición. Hacemos una revista, como ya les he explicado, también tenemos una posición, pero siempre asumimos nuestra tarea como periodistas, como reporteros, ¿no? Observamos todo, no nos comprometemos más que con los lectores, ¿no? Que ese es un discurso que se dice mucho, pero nosotros queremos, lo hacemos, ¿no? Y ahí estamos en eso. Nos cuesta trabajo, varias veces hemos estado a punto de cerrar la agencia, por problemas económicos, sin embargo, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Sí, porque ahí el elemento social, esa es la característica básica de cualquier persona que se dice ser fotógrafo o reportero de prensa, el elemento social, porque es hacia la sociedad, hacia quienes se debería, ¿no? O se deben. Yo me despido agradeciendo enormemente la oportunidad, gratificada de haber participado en este encuentro. Yo le denominé una tertulia fotoperiodística. Creo que cumplimos con el objetivo. Agradecida estoy con ustedes, agradecida por la invitación y sobre todo por la presencia del maestro Pedro Valtierra. No, pues yo igualmente estoy muy agradecido con todos ustedes. Gracias, Guadalupe, por la invitación. Como sabes, estamos siempre para cualquier cosa que se ofrezca y que uno pueda ayudar. Muchísimas gracias.